Bueno, pues a continuación contamos con la presencia de Catherine Escribano, autora ya de trayectoria dentro de la editorial, puesto que ya lleva publicado con nosotros 3 libros. Catherine, muchas gracias por acompañarnos. Y en primer lugar, bueno, háblanos un poquito de ti, de dónde eres, a qué te dedicas. Sí, bueno, evidentemente con un nombre como Catherine Escribano, de aquí al lado no soy. Pero bueno, soy inglesa, de padre español, de hecho sevillano, o sea, de al lado donde tenéis la editorial, y me vine hace más de 30 años a dar clases en la universidad de filología inglesa. Vale. Entonces, vine hace 30 y tantos años, fui profesora de la universidad y después, hace 22 años, decidí que realmente si no afianzamos la base, es muy difícil después conseguir buenos lectores, buenos habladores, buenos todo. Entonces pasé a infantil y desde el 99 doy clases de inglés a niños de 4 y 5 años. Bueno, Catherine, explícanos ahora por qué has escrito estos 3 cuentos y en particular, teniendo en cuenta que alguno de ellos es bilingüe, ¿qué ventaja ves tú en estos textos bilingües? Pues aquí tengo mis modelos de quiénes son los... Vale, pues muy bien. Pues mira, El unicornio es el primer cuento y lo escribí porque un episodio que pasó de verdad, o sea, está basado en hechos reales, como dicen de las películas. Esto fue un episodio que pasó a mi sobrina con sus hijos, que no hicieron caso a un monitor de tenis. Y como lo pasó tan mal, digo, mira, te voy a escribir un cuento para ayudar a tus hijos a entender cómo solucionar ese problema de hacer algo cuando uno no quiere. Entonces conté el cuento, escribí el cuento y se lo di en una hoja, un documento Word. Entonces dice mi sobrino, pero si esto no es un cuento, eso es una hoja de papel. Entonces digo, pues no me queda más remedio que buscar una editorial para que poder darle el cuento. Entonces ese es el primero y los protagonistas son mis 3 sobrinos nietos. Entonces es algo que pasó, lo hice solo, digamos, en plan, pues aquí está mi familia, es un regalo para mi sobrina y para mis sobrinos nietos. Y después me pareció gracioso que, siendo profesora de inglés y habiendo escrito miles de cuentos, porque yo no creo en los libros de texto, o mejor dicho, prefiero no tener un libro de texto, entonces todo lo que enseño lo enseño a través de cuentos. Y digo, sí, tengo tantos cuentos escritos en inglés y he publicado antes en castellano. Entonces, como mi hija es nutricionista, elegí de todos los cuentos que tengo el del triángulo mágico, porque nos habla de la alimentación saludable, que es algo que evidentemente trabaja ella. Y en ese caso pedí como ilustradora una compañera mía, Ángela López, porque hace 22 años cuando escribí el cuento ella me lo había ilustrado y me parecía más justo usar sus ilustraciones. Y de allí La Bruja. Y después digo, pues voy a elegir otro. Y hace años mi hermano me había hecho unas ilustraciones de un cuento un poco de, pues, la autoestima esa realmente. Entonces digo, pues habrá que escribir otro cuento, y más que nada es porque en el cole me gusta que los niños no solo les disfrutan muchísimo de los cuentos, pero que sea un libro pues mucho mejor, porque lo llevan a casa, lo enseñan a los padres y es pues eso, mucho más que unas fotocopias hechas así y encuadernados. Y bilingüe, yo no me gustan los libros bilingües en el sentido de tener un texto en español y abajo en inglés, porque la gente lo que quiere es equivalencias y traducir. Y yo a mis niños en el colegio solo tienen 4 años y les leo el cuento tal cual en inglés. Pero como profesora, como tú vendes y vives el libro, ellos también lo viven, lo entienden, porque tú les has enseñado antes el peluche, les has preparado con todo el vocabulario y entonces tiene una traducción. En este caso, bueno, si lo enseño, en este caso lo que hicimos era poner en la parte de atrás del libro el cuento con las viñetas para que tuviesen la traducción, pero no a la vez, porque ellos lo que tienen que leer el cuento. Y después, si los padres tienen alguna duda, pues leen al final las viñetas.
Y cuando hicimos I Wish I... Perdona. Lo que decidimos era dar estas ilustraciones que te digo, los hizo con mi hermano, que me encantan. Está todo el libro en inglés y lo que hicimos era poner la traducción, un código QR. Entonces lo mismo, si alguien tiene una duda puede leer el cuento, seguirlo por la traducción, pero él no está diciendo esto significa esto, porque pierde la gracia del cuento. Y yo quiero que esto sea un libro que tengan una relación de amor con el libro, que no lo vean con un libro de texto, que pasaría a lo mejor si fuera la traducción en la misma página. Catherine, por tu condición de docente, obviamente manejas muy bien lo que es la interactuación con los pequeños en el aula, ¿no? Y supongo que esa experiencia te ha debido valer tanto en los actos que hemos convocado en centros docentes, en centros educativos, como en librerías. No obstante, ¿cómo consigues captar la atención de los chavales cuando un acto está programado en lengua inglesa? En inglés, bueno, lo primero que hago evidentemente es cambiarles la cabeza, porque no vale la cabeza que han traído, que es la cabeza española. Entonces hacemos un ejercicio de quitarnos la cabeza española y nos ponemos la inglesa. Hacemos unas rimas que sirven para silenciar antes, si hay un momento que se despistan, y incorporan, hacen los gestos conmigo. Suelo implicar a los padres también, entonces hago creer a los niños que ellos son los que realmente entienden y los padres los que no. Entonces ellos tienen que ver cómo lo hacen los padres, y entonces como están interactuando los padres es como una manera de escucharlo muchas veces y viene muy bien. Y después lo que hago es presentar todo el vocabulario por adelantado, o bien con peluches. O sea, tengo aquí, en este caso, tengo el hipopótamo, pero tengo también el leopardo, tengo el elefante, tengo el león, tengo el tigre. Entonces todo el vocabulario ya lo están. Soy muy de gestos, entonces muy gestual. Todo tienen que, o sea, empiezo a hacer esto. De hecho, muchas veces en el cole, yo solo con hacer esto, los niños saben que tienen que decir he thought and he thought and he thought. Si hago esto, I know. Entonces es una serie de gestos que hago. Ellos tienen asociado no la traducción, sino que yo cuando hago esto es I know, no hacer esto decir yo sé, porque lo que quiero es que sea inmediato. Entonces es presentar el vocabulario por adelantado, hacer muchos gestos y hacer que sea interactivo. Y bueno, en el caso del triángulo, llevo a las presentaciones un triángulo enorme que he hecho de madera, con comida de madera que después tienen que ir colocando en el lugar adecuado del triángulo. En el caso del hipopótamo hacemos una manualidad después, que es como coger un yogur de esos que tienes, un yogur y los cereales, pegan la cara y hace un títere, entonces va hablando con ellos. Entonces la idea es, o sea, reconozco, mis libros son para contarlo a muchos niños, porque estableces con ellos una relación de complicidad, que yo creo que es así. Muy bien, Catherine, sin duda es así. Y bueno, ¿algún otro proyecto que tenga en marcha? ¿Cómo ha sido tu experiencia de publicar? ¿Repetirías? Lo de publicar me gusta porque me gusta tener el libro y sé que para los niños es más importante tener un libro porque lo puedo dejar para que lo lleven a casa. Cuando eran las fotocopias, no. Cuando pude regalar a mis sobrinos el libro donde salen ellos también, pues evidentemente pues gusta muchísimo. Entonces el tema es que yo tengo otros muchos cuentos, unos ilustrados por mis hijas, otros ilustrados por mi hermano, y el tema es irlos sacando poco a poco, porque claro, es un gasto y es una inversión de tiempo también, porque pues hacemos los cuentacuentos, no se puede hacer todos a la vez porque entonces pierden un poco. Entonces sí que tengo otros muchos cuentos y eso. Lo iremos conociendo poco a poco. Bueno, Catherine, pues muchas gracias por acompañarnos y seguiremos juntos trabajando. ¡Babidi-boo!